Asambleísta Gina Godoy. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Realmente son 10 minutos para el debate y lo que he escuchado en esta intervención son 10 minutos de titulares de la prensa. El proyecto tiene un número importante y significativo de artículos y creo que justamente en nuestro rol de asambleístas, pero sobre todo cumpliendo con nuestro papel de legislar, hay que hacer aportes y precisiones respecto de lo que en este momento estamos debatiendo. A eso hemos sido convocados, para eso estamos acá, no para recordarnos titulares de medios impresos o de notas televisivas. Y respecto de este llamado que se nos ha hecho a los integrantes de la Mesa de Justicia para que devolvamos los ingresos que hemos tenido durante los 8 meses que hemos debatido el Código Penal. Yo quisiera solo invitarlos a que cada uno pudiera revisar en el informe que la Mesa emitió en la página 11 hay un cuadro en el que se anota la presencia en las comisiones de parte nuestra. Y es justamente el legislador Almeida, que dice que no hemos trabajado, el que solo ha acudido a 9 sesiones de 39. Pregunta, ¿quién tiene que devolver sus ingresos? Y como yo sí quiero resaltar el trabajo que ha hecho la comisión, no porque sea de sacrificio, simplemente cumplir con la responsabilidad que tenemos, sí quiero remitirme a este primer libro que hoy tenemos que debatir. Y quizás para marcar esa intervención, quiero señalar que este debate debe circunscribirse o remitirse al informe para primer debate, no al proyecto original presentado por el Ejecutivo, porque sería desconocer las comisiones generales, los más de 180 aportes presentados por legisladores y presentados por gente, por ciudadanía de sociedad civil organizada. Esto nos obliga a debatir, insisto, el informe de primer debate y así simplemente tener claridad qué se pretende cuando se sugiere que el debate sea sobre el proyecto de ley presentada por la función ejecutiva. ¿A quién se quiere engañar? Y para también dar una respuesta a la pregunta que se ha planteado en este pleno a propósito de un proyecto de ley que no ha sido debatido, se dice, creo que es importante recordar o preguntar a quien estuvo en ese momento como presidenta de la comisión. Cuando se trabajó ese tema, hubo un informe y, si mal no recuerdo, y lo pudieran refrescar las compañeras que en ese momento eran parte de la comisión. Ese proyecto se archivó. Se archivó. Así que creo que también el discurso de decir que hay un proyecto que fue presentado y que no ha sido debatido se queda sin piso porque la misma Mesa de Justicia, presidida por María Paula Romo, resolvió sugerir el archivo del proyecto. Con esta aclaración quiero señalar que nuestra discusión ha girado en torno también, si bien a señalar, además de nuevos tipos penales, el rol y la visibilización que la víctima debe de tener en este Código Penal, sugiriendo sobre todo procesos no revictimizantes. Conocemos, no porque me han contado, porque me han leído, no, porque yo he hablado con las víctimas, que terminan abandonando el proceso justamente porque el camino que le toca recorrer es permanentemente de exposición, de culpabilización y por tanto de revictimización. Eso rescata esta propuesta de reforma penal y sin duda allí estaríamos cumpliendo con una deuda que durante un centenar de años no ha sido atendida y no ha sido tratada por muchos legisladores que se dicen han sido responsables en otros periodos. En este sentido, el proyecto penal establece clara y expresamente los derechos de las víctimas, sobre todo el derecho a la reparación integral, que adquiere el carácter de requisito para que una sentencia sea emitida. Es decir, en toda sentencia deben quedar establecidos los mecanismos de reparación a las víctimas, evitando que sus derechos sean letra muerta. En el libro preliminar
y primer libro, los principios y reglas establecidos para la aplicación de la legislación penal. Las víctimas tienen un papel protagónico, así en el artículo 47, que contiene las 7 condiciones por las cuales las sanciones pueden ser menos rigurosas entre las previstas para cada infracción. Está intentar disminuir el daño o reparar integralmente a la víctima, así como disminuir las consecuencias dañosas de la infracción o auxiliar a la víctima. En el artículo 48, en cambio, están las circunstancias por las cuales las sanciones deben ser más rigurosas, de las cuales 5 se refieren directamente a la situación de vulnerabilidad de la víctima, como por ejemplo, cometer el delito con violencia, aumentar las consecuencias dañosas o aprovecharse de las condiciones de indefensión de la víctima, entre otras. En el artículo 49, además, constan 11 circunstancias agravantes específicas para infracciones contra la integridad sexual, como por ejemplo, si la víctima es mayor de 65 o menor de 18 años. Es fundamental, además, el artículo 54 sobre finalidad de la pena, en que se especifica que un objetivo es la reparación, sobre todo el derecho a la reparación de la víctima, pues el que se investigue un hecho delictivo y se llegue a una sentencia, de ser el caso, es parte de la integralidad en dicha reparación. Tanto así que los artículos 75 y 76 establecen las condiciones para la reparación integral, definiéndola como la solución que objetiva y simbólicamente restituyan en la medida de lo posible al estado anterior a la comisión del hecho y satisfaga a la víctima, cesando los efectos de las violaciones perpetradas. Su naturaleza y monto dependen de las características de las violaciones cometidas, del bien jurídico afectado y el daño ocasionado. Sobre el catálogo de delitos que se propone, además de actualizar los delitos y contravenciones, es importante la incorporación de figuras penales que desde los movimientos de mujeres se han demandado, sean parte de esta nueva legislación penal. Así tenemos, por ejemplo, la figura del femicidio, es decir, la forma más extrema de violencia contra las mujeres que se ha invisibilizado bajo denominaciones comunes como delitos pasionales. Para graficar mejor, debo indicar que si bien es cierto, las mujeres son víctimas de asesinato en menor escala que los hombres, las mujeres mueren en el interior de sus casas, asesinadas por las manos del hombre que ama o que amó, a diferencia de los varones que son asesinados en la calle, en el libre tránsito. Hay un ejemplo acá en Pichincha, justamente, que nos dice que en mayo del 2011 hubieron, según la Brigada de Homicidios, 114 levantamientos de cadáveres. 6 de ellos fueron mujeres, 5 por los llamados crímenes pasionales y 1 por sicariato, sicario que fue pagado por la pareja de la mujer asesinada. Debemos ser conscientes que la seguridad ciudadana empieza en casa, que una persona que crece en una familia con violencia aprende y naturaliza también la violencia, como una forma de relacionarse en todos los ámbitos públicos y privados. Si somos capaces de entender esto, no caeremos en actitudes repudiables de un burgomaestre que minimizó y ridiculizó las muertes de las mujeres al rechazar la importancia de tipificar el femicidio, calificándolo como una payasada. Lo dijo en un medio de cobertura nacional y también luego, creo que en una intención de lavarse las manos, lanza una campaña para denunciar lo que es violencia. Paradójico, señor presidente, paradójico y preocupante, porque por un lado hay burla hacia las mujeres víctimas y por otro lado aparentemente hay un compromiso para contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres. En el proyecto penal también incorporamos la violencia intrafamiliar, que es otra forma de violencia basada en género.
La Constitución de la República vigente establece en el artículo 81 que la ley desarrollará procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar. Concluyó su tiempo, asambleísta. Concluyo, señor presidente, diciendo que el tema de violencia intrafamiliar en estas últimas horas ha sido tema de preocupación por parte de algunas organizaciones, pero nuestra bancada ha informado al país, pero sobre todo a la población femenina y sobre todo a aquellas mujeres que siendo víctimas, les decimos, la reforma penal integral cumple con la obligación de elevar a la categoría de delito aquello que señala el artículo 81 de la Constitución y que están invitados todos y todas a que juntos podamos diseñar y construir un procedimiento eficaz, efectivo, justamente para asegurar que quien comete violencia reciba una sanción. Gracias, señor presidente.